Listo. Entonces, ahora sí. Bien. Hoy vamos a platicar sobre la edad psicológica. En su investigación tienen que abordar también este tema, este apartado. Tienen que desarrollar las características que corresponden con la edad psicológica de su persona. Entonces, por eso vamos a hablar de todas las edades de acuerdo a la teoría histórico-cultural y la diferencia de la edad psicológica con la edad cronológica o con otro tipo de edades en otras aproximaciones teóricas. Bien, entonces recupero aquí un planteamiento de Vygotsky, donde de acuerdo a él menciona que la edad es un ciclo relativamente cerrado del desarrollo infantil, el cual tiene su propia estructura y su propia dinámica. Bien, por qué dice relativamente cerrado? Porque sí se puede hablar de características muy específicas, muy definidas, pero el hecho de que sea relativo es que depende de la condición histórica, condición social. También sabemos que estas no son tan diferentes entre una sociedad y otra. Sí cambian, pero por lo menos en los países occidentales, eh, eh, por ejemplo, la organización de las instituciones, la escuela, como aspecto fundamental en las primeras edades, pues ayuda a organizar, a tener una referencia que va configurando lo psicológico. Entonces, no es la edad, lo que la hace cerrada no es la maduración, o sea, no es la edad por sí misma, no es la maduración, sino es la configuración social que va permitiendo generar una dinámica particular en lo psicológico. Bien, nos menciona que en la estructura de la edad psicológica se incluyen las características de la situación social de desarrollo propia para cada edad, del sistema de relaciones entre el que se desarrolla y el que es la fuerza motriz de desarrollo. Aquí está toda la esencia del concepto de edad psicológica. Entonces, decíamos, lo social como elemento fundamental. Situación social de desarrollo es el momento histórico concreto en el que se encuentra cada persona que aporta significativamente a la configuración de lo psíquico, considerando también la historia de cualidades que el sujeto ha formado previamente. Entonces, entre esas dos formas, el sujeto se posiciona y ante esas dos formas que actúan como fuerza motriz del desarrollo, el sujeto va formando nuevas cualidades. Ahorita iremos especificando a qué nos referimos. Bien, entonces, eh, tenemos que las edades psicológicas en la teoría histórico-cultural son las siguientes, muy similares a las de otras aproximaciones, pero que vamos a comprender después la diferencia en cuanto a las características. Primero tenemos la edad de lactancia, que estamos hablando antes del primer año, estamos hablando o del primer año de manera más precisa. De hecho, esa edad, algunos teóricos la subdividen dentro de la corriente histórico-cultural correspondiente a los 3 meses y después correspondiente de los 3 al año, o sea, a los 12 meses. Entonces, ahí correspondería a esa edad en particular. Luego tenemos la edad de infancia temprana.
la cual iría aproximadamente del año a los 3 años de edad. Eh, Luego tendríamos la edad preescolar, de los 3 a los 6 años. Eh, Posteriormente, la edad escolar menor, que en nuestro país correspondería de los 6 a los 12 años. Ven cómo se corresponde de alguna forma con la primaria. La edad escolar media, que estaría definida por la adolescencia, que iría de los 12 a los 18 años en nuestro país, que correspondería tanto a la secundaria como a la eh, eh, que correspondería tanto a la secundaria como a al bachillerato en términos escolares. Y posteriormente tendríamos la edad de adultez, donde mm, esta edad iría, no, perdón, me salté la de la juventud, la edad escolar superior de juventud, que iría entre los 18 años y los 23 años, 22, 23 años, en nuestro país, y la edad adultez, que puede ir desde los 18 años también, dependiendo si la persona está escolarizada o no, hasta la edad de 60 años aproximadamente. Eh, y finalmente tendríamos la edad de adultez mayor, que sería a partir de los 60 años hasta el fin de la vida. Entonces, estas serían las edades que han sido desarrolladas. Todas sus personas las podrán vincular con una u otra edad, y de ahí la importancia que conozcan cuáles son las características esenciales. Una de las críticas, recuerden que esa es una teoría soviética rusa. Una de las críticas es que eh, pues la idea de lo escolar no deja espacio a aspectos, a personas que no tienen la oportunidad de tener la escolarización. Hay que entender que en los planteamientos, en la época en que se desarrolló, en los objetivos, en el nivel de desarrollo del país, pues no era imaginable precisamente personas sin escolarización. Entonces, es cierto que en nuestras condiciones podemos encontrar gran cantidad de personas que no cumplen, o que no tienen la oportunidad más bien de poder estar escolarizada en alguna de esas edades. Sin embargo, estos son referentes institucionales, y las instituciones así están organizadas, en términos de lo que brinda el Estado, en términos de la organización, esto sería lo esperado, y en función a lo cual se organizan pues distintas actividades sociales. Entonces, siguen siendo aún así referentes para poder comprender, es decir, en México, como en cualquier país latinoamericano, pues el ideal nunca es que el escolar no sea, perdón, que el infante no sea escolarizado, con la idea de poder acceder precisamente a la cultura. ¿Por qué son edades aproximadas? Porque decíamos, no se definen por lo cronológico, sino por las instituciones que se supone garantizan el cambio precisamente de actividad. Entonces, están definidas por las instituciones, no por la edad en sí misma. Aún así, pues es posible corresponder con otras teorías, pero lo cronológico es lo menos importante relativamente, ajá, relativamente.
Es un indicador que nos permite saber. Ahorita vamos a platicar más sobre ello. Bien, entonces, eh, aquí les presento la situación social de desarrollo. Ujú. Precisamente lo que se presenta aquí, bueno, nuevamente recuperamos una definición primero. Combinación de procesos internos del desarrollo y de las condiciones externas, que es típica en cada etapa y que condiciona la dinámica del desarrollo y las nuevas formaciones psíquicas que han de surgir. Yo les decía, las condiciones externas se refieren a las instituciones, las estructuras y los procesos internos, es decir, mis pensamientos, sentimientos, conocimientos, concepciones que yo he formado previamente y que la combinación entre ellos me permite vivirla de una u otra forma a la edad y la correcta forma de solucionar permite la aparición de nuevas formaciones psicológicas, nuevas formaciones psíquicas. Este concepto de nuevas formaciones es muy importante en la teoría histórico-cultural. A veces aparece como nuevas formaciones, a veces como neoformaciones, a veces como formaciones psicológicas, a veces como formación de cualidades, pero en todos los casos se refiere a la aparición de nuevos procesos psicológicos de acuerdo a la edad. O sea, en una nueva edad, producto de una distinta actividad. Bien, entonces aquí nuevamente aparecen las edades donde se presentan la forma de convivencia fundamental y particularmente el lugar, el espacio, lo que les decía, ese espacio que es fundamental para el desarrollo de la persona. Tenemos, por ejemplo, en la edad de lactancia, lo fundamental en la convivencia, en la condición externa, es la relación estrecha entre padres e hijos. Pueden ser cuidadores, no necesariamente padres biológicos, tutores, pero sí es fundamental. El desarrollo psicológico depende ante todo de esa participación del bebé con esos cuidadores en su actividad. No es difícil de comprender, dado que entendemos que al no tener ningún tipo de independencia para todas sus actividades, necesita asistencia por parte de estas personas. En la infancia temprana tenemos dos posibilidades, eh, el hogar o la guardería, como la condición externa particular. Lo importante es identificar que tanto en el hogar o guardería, la interacción ya no se limita a los padres, a los cuidadores principales. El hecho de que pueda empezar a caminar le posibilita otro tipo de interacción con el mundo, tanto con los objetos como con las otras personas, llámese hermanos, llámese vecinos, vecinitos que puedan estar ahí cercano o compañeros de la escuela en caso de que lo viva en una guardería. Preescolar, jardín de niños, un espacio donde por primera vez, posiblemente para muchos, hay una ruptura del núcleo familiar y también del mundo de complacencias, del mundo de exploración. Por primera vez se le presentan otro tipo de tareas donde el colectivo se vuelve fundamental. Incluso en la edad eh, de infancia temprana, la idea de colectivo no aparece en primer término, aunque se vive en una guardería, los cuidados, las actividades siguen planteándose más en términos individuales, cosa que cambia radicalmente en el preescolar. Posteriormente, en la edad escolar menor, tenemos la primaria como el espacio fundamental de desarrollo donde, vaya, la exigencia en cuanto a tareas, la disciplina, convierte un aspecto central que va a dar paso a desarrollo de procesos que más adelante vamos a comentar.
Viene después otra edad, la edad escolar media, adolescencia, que se vive, hemos dicho, en la secundaria y preparatoria, donde ya no tiene solamente un adulto a cargo, sino que es la figura del profesor fuera del ambiente familiar, sino que se vive a través de distintos profesores que cambian de manera importante la situación social, porque ya no es el cumplimiento a una sola persona, sino a una diversidad de figuras de autoridad. Y se genera otro tipo de convivencia, donde nuevamente lo colectivo ocupa un lugar central. Aquí ahorita platicaremos un poquito más de ello. Posteriormente, la edad superior, eh, escolar superior, juventud, universidad, cambia radicalmente en términos de responsabilidad, independencia. Si bien desde la adolescencia algunos ya empiezan a desarrollar ciertos comportamientos de independencia, es en la juventud donde proyectos ya no solamente personales, sino académicos empiezan a definirse de manera importante. Ya no solamente están sujetos a condiciones externas, como era en secundaria y preparatoria, donde las exigencias representadas fuera del ambiente del hogar estaban vinculados con distintos profesores, sino ahora ellos empiezan a asumir proyectos de manera independiente, cada vez más bien ya de manera definida. Finalmente, en la adultez, la responsabilidad ya no es respecto a un proyecto independiente, sino se puede identificar o en un centro de trabajo o la familia como una organización también, donde el papel de responsabilidad adquiere bastante sentido para poder dirigir proyectos colectivos en familia o en contextos de trabajo. Y finalmente, la edad adultez mayor, donde lo importante es el espacio de convivencia, un centro de convivencia, que bien puede vivirse nuevamente en el hogar o en un espacio distinto donde pueda interactuar con otros adultos mayores o con otras personas, pero pueda desarrollar su actividad rectora, que ahorita platicaremos en qué consiste. Bien, eh, eh, sigamos avanzando y vean cómo se va relacionando todo. Mm, entonces, la importancia de identificar las distintas edades es poder comprender las actividades que garantizan el desarrollo psicológico, de ahí la noción de actividad rectora. Rectora, entiéndase literal, actividad que dirige el desarrollo. Ujú. La principal que provoca el desarrollo. No es la única, para nada, pero sobre ella se deben de establecer todas las actividades. Y esto es fundamental porque independientemente con quién trabajen, ustedes siempre hay una actividad rectora. Y en la medida en que ustedes la utilicen para plantear sus tareas de intervención, les va a permitir les va a permitir mayores alcances. Esta actividad rectora no excluye la consideración de actividades rectoras de otras edades ni de actividades complementarias de la misma edad, eh, eh, para nada, pero sí debe de ocupar un lugar principal para poder garantizar que las nuevas formaciones aparezcan. Entonces, tenemos ahí qué es la actividad fundamental. Puede no haber otras cosas, pero en el primer año de vida, en la edad de lactancia, lo esencial para desarrollar lo psíquico del niño es la comunicación emocional estrecha. Nada de que yo no soy afectivo y es que yo no sé cantar y yo no sé decir cosas bonitas y a mí no me trataron así. O sea, como persona puede ser válido, pero como psicólogos no.
el bebé en el primer año de vida necesita esa comunicación estrecha, amplia, para poder desarrollarse. La necesita tanto, a tal grado, que hay estudios que reportan que cuando no existe, precisamente en estudios que se han dado seguimiento, estudios elaborados por la propia ecología soviética, identificó que sin ser la única causa, muchas de las muertes súbitas, sin causa aparente en los bebés, está vinculado con la falta de expresión de afecto, ajá, de comunicación afectiva. Entonces, es muy importante para los bebés tener esta participación de comunicación. Eh, Bien, por mucho que el bebé no comprenda los significados de la palabra, pero emocionalmente sí entiende el aspecto, el sentido no lingüístico, sino el sentido psicológico de la expresión. Bien, entonces, esa es la actividad rectora del primer año de vida. En la infancia temprana, de los 1 a los 3 años, puede no haber mucho de las otras cosas, pero lo fundamental, lo que tiene que estar tremendamente enriquecido, es la actividad instrumental con los objetos. Eso se refiere al uso, ajá, y denominación, es decir, aprender a denominar y a usar los distintos objetos, sea con empleo de juguetes, sea con el empleo directo de objetos que no pongan en riesgo, el uso, ajá, por eso la necesidad del juguete, pero no el juguete para siempre. El juguete es ideal su utilización de 1 a 2 años, máximo 3, pero ideal de 1 a 2, eh, eh, porque ahí el mundo conoce de manera interactiva, o sea, representada, me refiero al juguete material, al juguete manipulable, a través de ellos conoce sus usos básicos mediante el empleo de ellos en el juego, de ciertos gestos, o no necesariamente en el juego. Por ejemplo, una regadera para plantas puede ser una adecuada a su tamaño, una escoba en lugar de una escobita, y donde puede simular, o en algunos casos sí hacerlo, como con las plantas, pues ir regando las plantitas, ¿no? Eh, Juguetes o objetos que ponen en riesgo, necesario utilizar representación, ejemplos de cuchillos, etcétera. Entonces, ahí tenemos de 1 a 3 años la actividad instrumental con objetos. Después veremos que el objeto se va a separar en esa edad del uso real para un uso simbólico. Ya platicaremos de ello más adelante, en una diapositiva posterior. Bien, en la edad preescolar puede tener poco de otras actividades, pero lo principal que debe realizar de los 3 a los 6 años es el juego de roles, juego dramatizado, juego temático de roles, como le quieran llamar. El juego temático de roles, seguro ustedes lo conocen, llegaron a jugar a la escuelita, al doctor, al hospital, al supermercado, a los bomberos, a policías y ladrones. Esos son los juegos de roles, pero hay que enriquecerlo. A veces los niños solamente juegan a eso y hay que ampliarlo a tantas actividades como existan en el contexto del niño. No se va a jugar cosas que no conozca el niño, pero sí lo que conoce o lo que no conoce, pero primero dándole una claridad mediante videos, mediante conversación sobre lo que se intenta representar posteriormente. Entonces, esa es la actividad fundamental, que ya nos da una pista, como en todas las otras, sobre lo que tenemos que incluir si trabajamos con esa edad.
Voy a aprovechar para contestar porque están en relación a estas edades. Dos preguntas. La primera, ¿sabes si estos de muestras de afecto son necesariamente únicas en nuestra especie? ¿Y sabes de algún caso donde el bebé solo haya recibido afecto de algún animal no humano y haya tenido un desarrollo óptimo? Muy interesantes las preguntas. La primera, eh, no tendría tantas referencias eh, para contestar la primera, pero sí lo suficiente para decir que no somos la única especie que necesita de esta expresión afectiva. Mamíferos superiores, por ejemplo, ustedes han observado, por ejemplo, gorilas, este, en chimpancés, en general, distintos tipos de especies. Cuando digo particularmente ellos, porque quizás son en quienes se pueden evidenciar de manera más clara. Claro que es más común que los observamos en edades adultas, la expresión afectiva, pero en edades pequeñas, de bebés también, bueno, de recién nacidos, también es un elemento fundamental que ustedes van a identificar. Podríamos responder esa pregunta dependiendo de la especie. ¿Por qué? Porque hay especies que ustedes saben que son tremendamente muy independientes desde que nacen. La especie humana es una de las especies más dependientes, es de las más que necesitan del otro para poder sobrevivir. Hay especies que así como nacen, ¡pum!, caen paraditos, y ya, por sí mismos, emprenden la búsqueda de su alimento. En el caso del humano, si al momento de nacer no hay quien lo asista, la probabilidad de sobrevivir es realmente muy menor. Ahí tenemos un ejemplo también de un cachorro, bueno, ya no se ve cachorro, ya está bastante adulto, del perrito de Mauricio en su expresión afectiva hacia él, ¿no? Entonces, eh, eh, sí se necesita también esa condición de afecto y hay casos igual reportados, quizás no centrados en la cuestión del afecto, pero sí hay varios casos, seguramente de conocer alguno, respecto a a la segunda duda, en relación a que se han reportado similares a la historia de Tarzán, de humanos que han sido criados por otras especies y que precisamente solamente han podido crecer con especies que también son sociales, que también tienen actividad social y que precisamente durante los primeros meses pues hay este cuidado afectivo que es fundamental para el pequeñín para poder sobrevivir. Entonces, en el sentido afectivo sí podría aportar para el desarrollo. Y en la primera edad, por supuesto. Si habláramos de desarrollo óptimo para edades posteriores, entonces ya no, porque ahí se necesitaría otras cualidades y al no estar con humanos, pues no tendría posibilidad de desarrollar procesos cognitivos complejos. Entonces, ahí sí ya no podríamos hablar de desarrollo óptimo en otras edades, pero en la primera edad, donde el habla o en esas condiciones, pues permite sin problemas superar y dar paso a la siguiente edad. Ya las dificultades aparecerían, insisto, en la siguiente edad, porque en la siguiente edad, al no tener comunicación humana, pues no podría desarrollar significados respecto a los objetos. Bien, hay otra pregunta. ¿Hay alguna forma de evaluar o valorar la edad psicológica que no sea mediante las instituciones? Por ejemplo,
un joven que no esté escolarizado, pero que podemos inferir su edad mediante un instrumento o observación de habilidades. Tal vez sí, claro, sí, claro. O sea, de hecho, vamos hacia allá. Ese es el contexto, todavía no han aparecido las formaciones, pero precisamente lo que ustedes van a hacer a través de los instrumentos es poder identificar la edad psicológica y precisamente, independientemente de si está escolarizado o no, van a poder dar cuenta de esas cualidades. O sea, en términos de pensamiento, en términos de actividad voluntaria, en términos de sentimientos de compasión, en términos de etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro, más que el instrumento es la teoría. Tenemos instrumentos que van a ser útiles para lograr esos fines, pero ante todo se requiere de teoría para comprender el desarrollo psicológico, pero por supuesto que podríamos también ahora, ¿cuál es la situación? La cuestión es que muchas de las veces para el joven que no está escolarizado, precisamente lo hacemos o se hace en función de lo que socialmente se desea y se esperaría. O sea, mediante, por ejemplo, definiríamos la edad en función de, por ejemplo, no tiene secundaria, solo tiene primaria, eh, pero precisamente caracterizaríamos de acuerdo, y es un adolescente, vamos a pensar, de 15 años, caracterizaríamos en función de lo que se esperaría que tuviese bajo las exigencias sociales en las que se encuentra. Ojo, ojo, esto es súper importante, porque de otra forma sería complicado realizarlo, porque pensar, o sea, es válido que no esté escolarizado, pero pensar que no es deseable la escolarización, pensar que no es deseable la escolarización en alguien, sería difícil de argumentarlo desde una teoría académica. A lo mejor desde una concepción fuera de la academia pueda existir y pueda ser muy válida. O desde la misma academia podría plantearse, pero sería difícil plantear objetivos, dado que somos seres sociales y nos organizamos institucionalmente. Entonces tendríamos que plantear más bien otro tipo de instituciones alternativas, pero aún esas instituciones alternativas tendrían que cumplir o estarían al servicio de la sociedad y bajo eso podrían compartirse criterios. Por ejemplo, hay ahora, y más común con la pandemia, muchos jóvenes, niños, que no cursan la escuela de manera presencial. Muchos hacen similar al home office, hacen el home school y a través de ello pues se apropian de distintos conocimientos que han sido producto de la cultura. Entonces, esa es una condición, digamos, para privilegiados, pero en otras condiciones, en otras circunstancias, habría que plantear los objetivos que se persiguen, pero en ese sentido, si quisiéramos como psicólogos dar seguimiento de procesos psicológicos, tendríamos que hacerlo referencia en cuanto a dichos objetivos. Y en la mayoría de las ocasiones, quizás lamentablemente o quizás no, depende de nuestra postura, pues tendríamos que hacer referencia a lo que se supone la escuela debería garantizar y no se está garantizando sin la escuela. Ahora, ojo, no es en términos de aprendizaje ni de habilidades, es en términos de procesos. ¿Y qué creen? En términos de procesos, no es tan difícil encontrar personas no escolarizadas con mayor proceso de desarrollo psicológico que personas escolarizadas, sin importar el grado. Eso da escalofrío. Eso da escalofrío porque nos dice que la escuela en muchas ocasiones pues no sirve para aportar en el desarrollo de lo que se supone tendría que garantizar desde una perspectiva histórico-cultural, porque no desde todas la escuela tendría que servir para el desarrollo. Pero Vygotsky era enfático y decía, si la escuela no sirve para el desarrollo psicológico antes que cualquier cosa, entonces la escuela no sirve para nada. O sea, por eso yo les planteo a mis estudiantes,
siempre o casi siempre, que aún están en el grado superior y aún que están formando conocimientos, habilidades, si no impacta en su desarrollo, poco sentido tendrá la escuela en la formación de ciudadanos. Al final de cuentas, dentro o fuera de la escuela, podemos identificar indicadores de desarrollo psicológico. Bien, este, entonces, sigamos con las edades. Ahí están la escuela menor, donde lo importante es el aprendizaje escolar. Hay que decir particularmente el aprendizaje teórico, ajá, es decir, a través de conceptos. Y ahí ya empiezan las dificultades. Ayer Dani estaba presente en una clase donde veíamos que había resultado muy difícil, por no decir que imposible, definir el concepto de mesa, un concepto cotidiano, ni siquiera escolar, pero que no terminamos formando. Y no se diga con conceptos escolares. Si yo les pregunto el concepto de número, si yo les pregunto el concepto de tiempo, si yo les pregunto el concepto de adjetivos, si yo les pregunto el concepto de elemento químico, etcétera, 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 los voy a poner en tremendos aprietos. Pero si además les pregunto el concepto de psique, quizás los enfrente a una crisis que terminen abandonando la carrera de psicología. Por eso mejor no se los pregunto. Pero esta idea del trabajo de conceptos tendría que aparecer de la edad escolar menor. Existen las posibilidades, se pueden formar para que eso sea así. Después, en la edad escolar media, muy contrario a lo que otras posturas señalan, lo fundamental es la comunicación personal entre coetáneos. Ajá. Ya se obtuvo el aprendizaje teórico desde la edad escolar menor. En esta edad de la adolescencia, lo importante es la convivencia en colectivo con coetáneos. Nada aportará mejor a su desarrollo que dicha convivencia. Aprendizaje teórico debe de aparecer en segundo plano. El problema es que las escuelas, secundaria, prepa, dejan muy poca orientación para este tipo de comunicación. O sea, el aprendizaje formal sigue ocupando lugar central y de ahí que por eso muchas personas fracasen en sus proyectos de vida, porque nadie los orienta en la formación precisamente de proyectos de vida que se forman a través de proyectos con nosotros, de proyectos colectivos. Vamos a atender el chat. Por supuesto que sí saben cosas, el problema es que no están organizados esos conocimientos y que no se ha generado un óptimo desarrollo por falta de una dirección en la enseñanza. Pero precisamente esa es nuestra tarea, no necesariamente porque nos dediquemos a la docencia, se dediquen a la terapia, se dediquen, bueno, terapia en cualquier campo, neuropsicología, psicoterapia, clínica, en otros ámbitos de salud, se dediquen a las organizaciones en términos de talleres, se dediquen a miles de cosas posibles. Si ustedes tienen una dirección adecuada, entonces las posibilidades cambian tremendamente y las posibilidades de desarrollo en las personas son increíbles. Bueno, pasamos a la edad escolar superior, donde se esperaría que hubiese producción científica. Es la primera vez donde ustedes pueden producir ideas y que se veía antes bastante común a través de la exigencia de una tesis, donde hacían su aportación al mundo de manera obligada en la mayoría de las universidades. Con el paso de los años, esta producción científica se ha ido relegando, dando paso a otros tipos de intereses
pero decíamos, hay otros espacios, no necesariamente en la tesis, donde se puede ver reflejada esta producción de ideas a través de proyectos independientes o a través de espacios como este, donde productos científicos, no necesariamente tesis, pueden ocupar un lugar fundamental, pero ese es el lugar donde no necesariamente va a estar la mejor producción, no necesariamente va a ser el mayor texto de mayor impacto, de mayor relevancia en su vida como profesionistas, pero sí es el momento en el que les va a provocar un tremendo desarrollo como en ninguna otra etapa de su vida. Yo ahora que ya me encuentro en la edad adultez, les puedo decir que la tesis que impactó en mí de manera tremenda, una revolución increíble, fue la tesis de licenciatura, más que la tesis de maestría, más que la tesis de doctorado, en términos de desarrollo psicológico. O sea, en términos de producto, de impacto, las otras pueden tener mayor relevancia, pero en términos de desarrollo psicológico es en la juventud donde se puede dar esa revolución a través de la producción de ideas. Bien, eh, adultez, adultez, eh, producción laboral. Entiéndase producción laboral en términos particularmente de trabajo, o sea, del objeto producto del trabajo. Ajá, pero el objeto no necesariamente es físico. Hay actividades laborales que producen también ideas. Hay actividades laborales que, que establecen distintos tipos de producción, no necesariamente físicas, pero lo importante es que aportan para precisamente el desarrollo social, es decir, a partir de la actividad de trabajo se asume esta vida en colectivo donde lo importante es construir cultura, entiéndase en todos los términos, entiéndase en los términos de producción tanto de bienes materiales, tanto producción de bienes sociales, tanto producción de cualquier otro bien que modifique, transforme nuestra existencia de vida humana en términos, decíamos, material. Digamos que sí, de alguna forma, la producción científica está más orientado a lo ideal, mientras que la producción laboral a lo material. Y bueno, hay quienes, aún sin trabajo, o sin participación en una actividad laboral reconocida, desempeñan esta actividad constantemente en la vida adultez como eje de responsabilidad y de desarrollo, sea a través de cuidado de hijos o sea a través de otro tipo de responsabilidades que implican este tipo de producción laboral. Vamos a atender el chat. Claro que sí, Eric quiere aportar y con gusto vamos a escucharlo. Lejos, disculpe. Ahí ya te escuchamos bien. Ok. Le comentaba que no sé si estoy interrumpiendo la dinámica de usted con el chat, pero me gustaría aportar algo. Claro, adelante, con gusto. Eh, en cuestión a lo que mencionaba y a esto que nos está mostrando, a mí me parece algo, eh, pues, impresionante en el sentido de, de que él no solo se está relacionando con las instituciones, sino creo que aquí lo importante es las relaciones y las responsabilidades que está teniendo de acuerdo a la edad o al estadio en el que estamos comentando, ¿no? Y me,
Me surgió ahorita con lo que estaba comentando de los conceptos, de lo difícil que es dar un concepto. Y a mí me gusta, hace un tiempo leí un libro sobre filosofía marxista y comentaba justamente esta situación, ¿no? Comentaba que nosotros no podemos acudir a este concepto sin acudir a las relaciones que tiene en sí el objeto. Entonces, creo que ese es un punto importante, ¿no? Trotsky escribe, el título de rey no reside en el título en sí, en su corona o en su, sino reside en las relaciones que tiene con los otros individuos y su posibilidad de poder, bueno, su posibilidad de dar respuesta a las demandas de los demás, ¿no? Entonces reside ya en una cuestión histórica, social, cultural, y tenemos que, al momento de dar conceptos, pues es imposible no acudir a esas relaciones, ¿no? Las cosas no son rojas porque sí, son rojas porque no proyectan o no otros tipos de colores, ¿no? Y creo que una labor como científicos, como estudiantes, es la posibilidad de dar y de encontrar esas relaciones que hay en los objetos. Por ejemplo, la mesa que comentaba, o la psique, ¿no? O algo ya más totalmente abstracto. Y no sé, o sea, me parece súper, súper interesante y súper importante el recalcar esto y el cómo, pues ya lo veo ahora palpable, algo palpable justamente, ¿no? Porque siempre a través de las cosas abstractas hay algo palpable, hay procesos de trabajo palpables. Y creo que esto es algo muy interesante que yo no, por lo menos yo no había visto en materia psicológica y estoy pues realmente impresionado. No sé, perdón por interrumpir, pero bueno, esa es mi aportación. No, claro, para nada tienes que disculparte, de eso se trata, de poder comunicarnos, de poder dialogar, discutir, aportar, y me parece excelente además tu participación porque descubres el contenido de algo que cada vez se rezaga más en cuanto o deja de ser considerado en cuanto al espacio académico. La idea precisamente de vincular la escuela o el aprendizaje con lo social tendría que atravesar todos los ejes y no está, no aparece. En mi tesis de licenciatura, el concepto de división aritmética a través de la categoría de división partitiva me permite llegar a conclusiones en términos del orden de lo social de una forma muy, en ese momento para mí muy impactante porque me reformula toda la concepción precisamente de la enseñanza. A pesar de que yo estaba inmerso en el mismo modelo, no alcanzaba a comprender precisamente esos vínculos todavía. Y bueno, es un tema extremadamente complicado que pocos le entran, pero que es de naturaleza totalmente psicológico. Tan pocos le entran que a la fecha la idea precisamente del trabajo en formación de conceptos es muy poca dentro de la misma teoría histórico-cultural, pero las líneas están trazadas y las posibilidades verán que son increíbles por si alguno de ustedes lo desea considerar. No hay formación de conceptos si no es a través de la comprensión de los objetos, de los fenómenos en la realidad social. Bosovich, que en otro momento he dicho que es la autora que más me ha impresionado, ella dice en su texto de la periodización de la personalidad y el desarrollo infantil, ella dice, eh, eh, el mejor indicador de que el aprendizaje ha traído
al desarrollo es el deseo de actuar conforme a lo aprendido. Y en esa frase, ella intenta descubrir, mostrar que ningún aprendizaje tiene sentido si no te prepara para la convivencia con los otros en el mundo social. Entonces, por eso me parece tremendamente relevante lo que estás comentando. La asimilación tendría que ir en ese sentido, poder asimilar para poder dirigirnos de esa forma en función de los conocimientos, sentimientos con los otros. Bien, adultez mayor, tendríamos la actividad reflexiva con los otros. Por eso lo importante, no importa tanto la edad, no importa tanto con quienes compartan los adultos mayores, pero sí que haya con quienes compartan de manera reflexiva. Y a veces, inclusive niños, pueden garantizar ese tipo de reflexión porque tienen esa posibilidad los adultos mayores de llegar a niveles de comprensión dentro de ciertas áreas distintos. Por mucho que su lenguaje pueda parecer repetitivo, pueda parecer aburrido para algunos, no hay mayor posibilidad de integración de concepciones en términos reflexivos como en la edad adultez mayor. Entonces, he ahí que esta actividad tiene que ser eje para posibilitar el desarrollo psicológico en todos los sentidos. Bien, y entonces pasamos a explicar por qué se aparecen de esta forma y cómo ha sido corroborado en diversas investigaciones. Observen que en cada edad destaca uno de estos aspectos y se van intercambiando las relaciones, las relaciones sociales, luego las prácticas operacionales, luego relaciones sociales otra vez en preescolar, observen, luego práctica operacional, luego relación social, luego práctica operacional. Aquí aparecen como aparentemente repetido, pero porque decíamos que depende cuál sea la vida que desee trazar el adulto. En nuestras condiciones todavía estamos lejos de que sean la mayoría los que estudien carrera universitaria y no se diga estudios de posgrado. Entonces, ahí ambas comparten el enfoque en lo práctico operacional, pero decíamos, uno orientado más a lo subjetivo y otro orientado más a la producción objetiva. Producción subjetiva y producción objetiva. Y finalmente la edad de adultez mayor. Entonces vean cómo así está estructurado. No tiene por sí misma ninguna más valor que la otra, se van intercambiando, pero una prepara a la otra. El que se acentúa en relaciones sociales prepara después para un adecuado práctico operacional. Luego lo práctico operacional impacta significativamente en relaciones sociales y así una a la otra. De ahí lo importante, las conclusiones de la teoría histórico-cultural que son poco consideradas. Preescolar, cero enseñanza de escritura y lectura. No sirve para nada. Sirve más trabajar en relaciones sociales para preparar después a la escritura. Ajá, sirve más el juego en preescolar para preparar a la escritura que enseñar cosas sin sentido mecánicamente y que en ocasiones no solamente no sirven, sino pueden dificultar que después se dé un adecuado desarrollo de dicho contenido. Entonces, eh, eh, esta línea general de desarrollo permite establecer, reconocer y
dar prioridad en el trabajo. Dar prioridad no significa dejar en ceros o descuidar el otro elemento, hemos dicho, sino establecer los objetivos fundamentales dentro de esa línea y de ahí estructurar todas las otras formas o la línea fundamental, la línea, digamos, alternativa en función de esa línea que dirige el desarrollo. Ahora, en términos recientes, se intenta con tanta diversidad de actividad humana, se están haciendo intentos por dividir la edad de la adultez. Eh, eh, Aún así sigue siendo tan complicada por la inestabilidad de nuestras instituciones y por la diversidad de ellas. Pero bueno, encontrarán en teorías, en teóricos, algunos intentos por hacer esa división. Y bueno, finalmente llegamos a lo más inquietante, a lo más importante que vamos a identificar y que nos va a servir para poder cualificar la edad en la que se encuentran nuestras personas. No importa la edad que tiene, no importa la edad que tenga, una persona puede encontrarse en una edad psicológica que no corresponde o que no sería de acuerdo a lo esperado. Entonces, aquí solamente aparecen algunos indicadores para reunir todos los indicadores de desarrollo psicológico, o sea, todas las formaciones son los indicadores, las formaciones, las nuevas formaciones son los indicadores. Tendríamos que hacer varias tablas, incluyendo diversos textos, todos los textos de desarrollo psicológico, que son demasiados, y entonces aquí las que aparecen son algunas, las que han sido más trabajadas, ni siquiera las más representativas o las más importantes, pero sí las de gran contenido en términos prácticos para atender distintas problemáticas. Entonces observemos, indicador de que lactancia se ha superado adecuadamente, tiene que ser la aparición, esas son las nuevas formaciones, la aparición de lenguaje, marcha, comunicación, comunicación personal, psique individual. Entonces, esos son los elementos fundamentales que nosotros vamos a valorar para saber si esa primera edad ha sido superada. El contenido de cada uno de ellos, sería imposible ir explicando cada uno de ellos, pero podremos irlos infiriendo conforme sigamos consultando material, y eso les servirá como un orientador. Después de la lactancia, tenemos en la infancia temprana el significado verbal y el significado de acciones objetales. Es decir, a través de las actividades que hemos dicho previamente, curiosamente, esas actividades son las que preparan para la formación de estos, aunque pareciera que no son bastante ligadas en algunos casos. Gracias a esas actividades rectoras aparecen estas nuevas formaciones, nuevos procesos, nuevas cualidades psíquicas que aquí están apareciendo. Y que están vinculadas estrechamente con la actividad, o sea, significado verbal de los objetos, decíamos, y de las acciones objetales, en presencia y en ausencia de los mismos. En el preescolar, gracias al, bueno, en nosotros no hemos dicho, hay que decirlo, en la lactancia es gracias a la actividad de comunicación estrecha que aparecen estos elementos. En la infancia temprana hemos dicho que gracias a uso y denominación de objetos. En el preescolar, gracias al juego de roles, aparece la reflexión, la jerarquía de motivos, la imaginación, el respeto de reglas, la compasión, que subrayo tremendamente.
Hoy en día vivimos atrocidades día a día por acciones compartidas por los humanos, hacia otras especies, hacia la naturaleza misma, hacia el mundo, tremendamente incomprensibles desde una postura humanista, pero que curiosamente encuentran parte de la explicación en que no se da espacio dentro de la formación de ciudadanos y dentro del papel escolar para este tipo de problemas. Y es el preescolar el elemento más significativo que aporta al desarrollo de este tipo de sentimientos y que no son para nada secundarios. Actividad voluntaria, simbolización, que van a impactar tremendamente después o van a garantizar que después se aprenda contenido escolar. Vean cómo jerarquía de motivos, desde ahí el preescolar ya tendría que poder decidir entre realizar una acción u otra. Pero muchas veces al no trabajarse, se llega a la adolescencia, la juventud, y ante la pregunta de ¿qué hacemos hoy? Ah, pues lo que tú quieras, lo que tú digas. A veces por el miedo, pero a veces en realmente por el desconocimiento de las motivaciones o por la no formación de motivaciones de jerarquía interna, ¿no? Entonces, tenemos estas nuevas formaciones. Edad escolar menor, comportamiento voluntario, a través de, decíamos hace un momento, de la actividad teórica, la formación de conceptos, se desarrolla el comportamiento voluntario, la capacidad para el aprendizaje individual teórico. Estos elementos son fundamentales para crear representaciones, abstracciones, y si no ocurren en este momento, van a crear dificultades increíbles posteriores en la convivencia. Así como las anteriores generan dificultades para aprender lectura, escritura, pero además para aspectos de disciplina, para aspectos de convivencia escolar, así estas, si no adquieren un adecuado desarrollo, comportamiento voluntario y aprendizaje teórico, el fracaso va a estar anunciado para la siguiente edad, donde es necesario el establecimiento de objetivos propios, del trazo de proyecto de vida y además la formación de conceptos ya no en el plano, en el plano exclusivamente escolar. Aquí la formación de conceptos se refiere a concepciones, a formas de vida, a estilos definidos, sí, a concepción, no encuentro otra palabra más precisa que concepción de quién soy y hacia dónde voy. En ese sentido, denominaríamos este tipo de concepciones, donde se da plenamente, ahora sí, el sentido de cada concepto escolar con lazos hacia el mundo social. Ahí se da la culminación de estos auténticos conceptos. Posterior, en la edad escolar superior y o adultez, tenemos una concepción del mundo mediatizada y conscientemente dirigida. Propósitos para el futuro y autodeterminación. Lo hemos platicado hace un momento a través de actividades de responsabilidad, de poner en marcha esos proyectos, de asumir precisamente distintas vías para avanzar en su consecución y precisamente de tener claro la relevancia hacia el mundo social, hacia el desarrollo social. Entonces, ese elemento aparece fundamental. Por eso no es tan difícil comprender que la actividad laboral ocupe un lugar central en ese espacio. El problema no es que ocupe el lugar central, el problema es que sea una actividad enajenante y que no permita favorecer desarrollo psíquico. Y finalmente tenemos la adultez mayor,
donde la trascendencia ocupa el lugar más importante. Por eso la sabiduría y asumir la posición de preceptor de juventud es fundamental. El hecho de poder compartir saberes, experiencias, va a ser el indicador de que se ha vivido adecuadamente esta etapa de adultez mayor y que se puede morir en paz. Si el adulto mayor siente que ha logrado trascender por medio de sus saberes en los otros, por medio de sus sentimientos, que ha dejado huella, entonces estará felizmente preparado para cuando la muerte se haga presente. Bien, y estas son las distintas edades psicológicas que eran el objeto de la presentación del día de hoy. Pasamos a comentarios, inquietudes, preguntas o consideraciones. ¿Ok? Entiendo que al no existir comentarios, consideraciones, preguntas, quiere decir que todo está más que claro. El objetivo de esta presentación es que ustedes incorporen en su trabajo de tesis un desarrollo de este apartado de las cualidades, en su trabajo de investigación, perdón, no necesariamente de tesis. ¿Cuáles son esas características esenciales? El libro más completo, ustedes que son muy buenos para descargar libros, voy a pedir si pueden encontrarlo. Se llama El hombre y la edad. Hay una versión en la red muy fácil de encontrar, pero es solamente la primera parte, introducción. El autor es, el autor es Alexander Tolstik. Ahí está el nombre. Si lo pueden, si lo llegan a encontrar completo, favor de compartirlo, me lo comparten por correo y me avisan por el WhatsApp. Es de los pocos libros que trae sistematización y discusión hasta la edad, bueno, en la edad adulta, en todas las edades adultas. De ahí los textos más clásicos solamente traen para niños y hasta jóvenes, hasta de educación superior. ¿Qué textos tendrían que revisar? ¿O qué autores primero se han dedicado a la periodización de las edades? El tema es periodización de las edades psicológicas. Elkonin, Bosovich y por supuesto que Vygotsky. ¿Cuáles capítulos específicamente o qué apartados? En Vygotsky, el tomo 4, trae un apartado específico de psicología de las edades que refiere desde la edad del nacimiento hasta la edad de la adolescencia y trae todo un apartado inicial de psicología de la adolescencia. Entonces, es todo el tomo 4 les es útil. El tomo 3, uno de los últimos capítulos, no recuerdo ahorita el término exacto del capítulo, es el 12 o el 13, pero se llama tal cual edad psicológica o las edades. Y ahí es un resumen, un capítulo, un resumen de todas las edades infantiles del niño. En Bosovich, el texto de la personalidad y la periodización de la personalidad en el desarrollo infantil, el texto que ahorita les digo bien el título, La personalidad y su formación en la edad infantil. Ahí trae hasta la escuela superior ese texto. Y hay otro texto para las edades de pequeñines, a quienes les interesen los pequeñines, pequeñices,
el texto de Psicología del Juego de Elkonin trae muy bien la caracterización de las primeras edades, desde 0 a los 6 años. Y hay otros textos de Elkonin. Elkonin es quien ha publicado más, algunos en compendio, por ejemplo, en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, editado por Quintanar y Solovieva, viene un capítulo de la periodización de las edades. Y también Leontiev tiene un artículo de las edades psicológicas. El problema de ese apartado es que las primeras páginas, léanlas con cuidado, porque primero traen más una crítica de otras aproximaciones, inclusive de las mismas concepciones. Lo rico viene después, o sea, lo rico no está ahí, pero mejor tenerlo a no tenerlo. Insisto, lo rico de ese texto viene después de esas 42 páginas. Son de los trazos que pegan para invitarte a comprar el libro.